Bueno, nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos. Como siempre, pues es un placer estar acá y poder compartirles nuestra visión de la economía mundial y de nuestros países. Definitivamente, pues siguen estando muy movidos nuestros países, ¿no? Entonces vamos a analizar los últimos acontecimientos. Voy a pasar por la parte internacional como siempre y vamos a dedicarle el resto del tiempo a Chile, Colombia y Perú. Insisto, más enfocado como en desarrollos recientes, ¿no? Entonces arranco. Eh, con el tema internacional, eh, yo les diría que estamos viendo un poco como que se está decantando las expectativas con respecto a la diferenciación entre economías desarrolladas y emergentes, ¿no? Y lo estamos viendo en los mercados. Si ustedes se dan cuenta, recientemente, eh, en las últimas semanas hemos visto una recuperación, o más bien recuperación, no, una continuidad en la tendencia positiva alcista en los mercados desarrollados, me refiero sobre todo al mercado de acciones, pero no así en los mercados emergentes. Ha habido muchas diferenciaciones, pero particularmente hemos visto un dólar que se mantiene muy fuerte versus monedas emergentes, pero que ha mostrado cierta debilidad y se mantiene algo más débil versus monedas desarrolladas. Hay como una divergencia, hay una divergencia y por eso titulo así la sección internacional. Y de hecho, en la publicación de la semana pasada del Fondo Monetario Internacional, de su actualización de proyecciones económicas globales, miren, digamos, tal vez una de las principales conclusiones. No hay cambios en la proyección de crecimiento global este año. Se espera un crecimiento del 6%, pero sí hay un crecimiento no menor, medio punto de crecimiento adicional del mundo desarrollado, liderado por Estados Unidos, por aquí está Europa, por aquí está Italia, muy grande la variación esperada de Inglaterra y Canadá. Muy buenas noticias entonces del mundo desarrollado. Pero entonces, si crece la proyección del mundo desarrollado y no se mueve la de la economía mundial, es porque el resto del mundo está cayendo en proyecciones, en expectativas, y es el mundo emergente. ¿Sí? Entonces, los dos más representativos probablemente, los que más nos afectan en la economía mundial son China e India. Y para estos dos países hubo revisiones a la baja. Yo diría que es seguramente la primera revisión a la baja en el último año. De todas maneras van a seguir siendo tasas de crecimiento importantes, pero bueno, China ha venido mostrando unas cifras algo menores de lo esperado. Inclusive el mismo gobierno está tratando de frenar un poco la dinámica de la economía para evitar desequilibrios y eso pues al final es positivo, ¿no? Recordemos que pues, China es una economía bastante endeudada, entonces ellos tratan de frenar también la dinámica del crédito sobre todo, y eso es bueno, pero pues implica algo de menor crecimiento y pues la India muy afectada por la pandemia y en este momento pues es el foco de la pandemia básicamente. Entonces, impactado en ese sentido. Entonces, estamos viendo esa divergencia, ¿no? Entre el mundo desarrollado y el mundo emergente. Para el próximo año, algo similar, no tan marcado, pero se crece en 0,8 la economía desarrolladas, la proyección, eh, pero el mundo solo 0,5. Eso quiere decir que el mundo emergente también quita algo de velocidad a las proyecciones. Entonces, el punto es, la economía mundial se sigue recuperando a un ritmo importante, positivo. Esos datos son muy favorables. Se destaca los Estados Unidos, las revisiones recientes de Europa, etcétera, etcétera. El mundo emergente va a seguir recuperándose, pero pues mantiene ciertos riesgos, ¿no? Que son evidentes, sobre todo por el lado de la pandemia. Entonces uno dice, venga, pero ¿por qué estas divergencias? Por supuesto, el tema de la vacunación es un factor clave. Fíjense la divergencia que hay, ¿no? Entre la vacunación en el mundo desarrollado y emergente. Esto es vacunación de personas, del porcentaje de personas vacunadas completamente, pues nos llevan casi más de 3 veces en términos del esquema completo de vacunación.
el mundo desarrollado sobre los emergentes, y eso pues tiene un impacto muy importante en esas proyecciones, porque al final lo que está pasando hoy, la variante Delta termina afectando de manera importante sobre todo a países emergentes que van atrasados en vacunación porque implica un impacto grande otra vez en términos sanitarios, toca volver a poner restricciones y demás, ¿no? Entonces, la divergencia en los programas de vacunación claramente genera esa divergencia en las expectativas de crecimiento y creo que es lo que estamos viendo reflejado en buena parte en los mercados, también en esa divergencia en el comportamiento de los dos tipos de activos por regiones. Y lo otro, pues ni hablar, esto pues es obvio, creo que es natural, pero pues que cada vez es más evidente, ¿no? Y es cómo, pues este es el estímulo fiscal inyectado por el mundo desarrollado como porcentaje del PIB y el de emergentes, pues no hay mucho que decir, ¿no? Entonces claramente pues es de esperar esa importante divergencia también desde el lado de crecimiento económico. Datos de la pandemia, pues obviamente sigue siendo un factor clave dentro del comportamiento de la economía, dentro de las perspectivas, ¿no? Futuras. Esta gráfica es interesante, muestra cómo, pues hoy por hoy, la mayor parte de casos en el mundo desarrollado son explicados por la variante Delta, ¿no es cierto? Y en general entonces estamos empezando como una nueva tendencia de aceleración de los contagios en el mundo, pero si ustedes se dan cuenta aquí abajo, las muertes no suben, por lo menos hasta el momento no están subiendo en términos per cápita. Aquí hay algo de aceleración en el último dato, pero la verdad, esto es bien diferente a las olas anteriores. Y bueno, ahí me he leído varios papers de científicos en Estados Unidos diciendo, sí, la Delta va a generar mucha infección, está pasando, pero no necesariamente implica mayor mortalidad, porque parece ser, afortunadamente, que los programas de vacunación sí están funcionando, ¿no? Entonces, esto es bien importante, genera optimismo, por supuesto, a mediano y largo plazo, pero asimismo, insisto, reitero el comentario anterior, pues mientras los países no estén vacunados, bien avanzados en la vacunación, esos países particulares pues van a ser los más afectados cada vez que aparezca una variante del virus o algo que se le parezca. La buena noticia, diría yo, es que Sudamérica incluso está mejor que Asia y otras regiones en términos de la vacunación. O sea, en el mundo emergente nos estamos relativamente destacando. La verdad es que en la mayor parte de países, en lo más reciente, hemos visto una aceleración importante de los programas de vacunación. Inclusive cuando uno saca China e India de la ecuación, estamos relativamente bien. Y eso les cuento, ¿no? Conversando con colegas, con clientes, con extranjeros, pues eso puede ser hasta positivo a mediano plazo para los mercados, porque pues siempre ha habido una preferencia por Asia emergente, o es natural más bien, ver una preferencia de los mercados por Asia emergente versus Latinoamérica. En este momento, Latinoamérica está mostrando mejores números en varios sentidos. Me atrevería a decir que hasta en lo económico está mostrando mejores números en lo más reciente, lo de la pandemia también. Entonces eso puede generar de alguna manera atractivo para la región en el relativo. Por supuesto, pues tenemos que reconocer que en la región factores idiosincráticos tienen un impacto en los mercados, pero sí también, por otro lado, hay que decir que países como Brasil y México han venido comportándose mejor en lo más reciente. Y yo creo que en parte puede explicarse por estos puntos. ¿Qué es lo que más preocupa al mercado? Y siempre mostramos esta encuesta eh, a gestores de portafolio a nivel mundial. ¿Qué es lo que más preocupa al mercado? Sigue preocupando la inflación. Y yo creo que, pucha, en los últimos semanas, meses, sobre todo en las últimas semanas, las discusiones alrededor de la inflación son eternas, ¿no? Son de nunca acabar. El que ve la inflación a 2 dígitos, el que la ve cayendo durísimo, ¿no? Pues por supuesto que los pensamientos son diferentes, los views son diversos, porque precisamente es la cuestión más incierta que hay en este momento. Entonces, no olvidemos que la inflación en Estados Unidos está en 5.4, que es el dato más alto desde el 2008, y que la inflación núcleo, que excluye los componentes volátiles, está en su nivel más alto en 30 años, ¿no? Entonces el mercado está preocupado que la inflación de pronto se mantenga alta
y que eso implique que la Reserva Federal empiece a retirar el estímulo rápido, etcétera, y genere un impacto sobre el mercado de bonos, ¿no? O sea, taper tantrum es lo que vimos por allá en el 2013, que la Reserva Federal anunció un tapering, que iba a empezar la normalización de la política monetaria, colapsaron los commodities, se subieron las tasas de interés, obviamente, como un déjà vu, el mercado le da temor que esa historia de pronto se repita, ¿cierto? Ya les voy a hablar de eso. La verdad es que pues nosotros no vemos que eso vaya a pasar, por lo menos con alta probabilidad. Le preocupan burbujas de activos. Yo siempre hago el comentario, sí, sarcástico puede ser. El mercado todos los años, en algún momento del año dice, me preocupan los activos, están muy caros, pero siguen comprando y siguen comprando. O sea, me preocupa, pero no hago nada, ¿cierto? Normalmente, pues hay que estar invertido y más con tantos excesos de liquidez. Ahora, burbujas que uno ve así como evidentes, sinceramente, en este momento no. Y aparece aquí con más eh, fuerza el tema de desaceleración china. Es algo que también siempre va a preocupar y hay que monitorear los desarrollos en China. De todas maneras, nosotros creemos que pues, el gobierno chino va a manejar las cosas de manera como siempre lo ha manejado, una transición muy gradual, ordenada, hacia tasas de crecimiento más moderadas, pero igual que semejante gigante crezca al 6% o algo por el estilo el próximo año, pues sigue siendo una tasa significativamente alta y sigue liderando la economía mundial. Dicho todo lo anterior, las expectativas de inflación del mercado han colapsado. ¿Sí? El mercado está diciendo hoy que ya llegamos al pico y que de aquí en adelante la inflación lo que va a hacer es ir gradualmente descendiendo. Entonces, es una buena noticia porque el mercado se va quitando como ese temor tan grande del que hablamos. Yo creo que de esto es lo que más hemos hablado este año, entre por allá febrero y hoy, ¿no? Pero ya el mercado viene incorporando en mejor medida como esa percepción de la misma Reserva Federal y nosotros los economistas o varios de nosotros que piensa que efectivamente esa inflación que estamos viendo hoy es básicamente temporal. Y vuelvo y me concentro en esto para darles el ejemplo, la temporalidad de la inflación en Estados Unidos. Estos son los precios de los carros usados, ¿cierto? En Estados Unidos están variando algo así como el 45% anual, una locura. Ya indicadores adelantados, este que sacamos de acá, eh, para el mes de julio dicen que esto va a empezar a moderarse. Siguen creciendo los precios, pero a un menor ritmo. Los vehículos usados pesan solo 3% del IPC en Estados Unidos, pero han contribuido con el 16% de la variación de la inflación. Y energía, el otro tanto, ha contribuido con el 40%. Entonces, ojo con esto. Un componente que solo pesa 3% del IPC ha contribuido con el 16% de la inflación. Igual que el componente que más pesa dentro de la canasta del consumidor en Estados Unidos, que es la vivienda. Entonces, uno dice, venga, ¿será que esto es temporal? Pues debería ser temporal, ¿no? ¿Por qué está pasando lo de carros usados? Recordemos que tiene mucha explicación en, bueno, surge una demanda muy fuerte, los cheques del gobierno, la reapertura de la economía, la misma pandemia cambia hábitos de consumo, la gente quiere montar en carro más que en transporte público, pero por el otro lado no hay carros nuevos, no hay gran disponibilidad de carros nuevos, sobre todo por el tema de semiconductores, porque las fábricas también están operando a una capacidad menor. El coronavirus mantiene el desempeño de la producción de muchos sectores de la economía bastante limitado. Y eso genera inflación, pero debe ser una inflación temporal. Entonces aquí empieza la discusión de, me lo han dicho muchos, acabo de salir de una reunión. De hecho, tenía sufriendo a mi equipo de marketing porque no llegaban, pues, estaba en una reunión con un empresario colombiano y hablábamos de esto y me decía, no, Daniel, es que yo creo que ese tema de una vez se reabra la economía, pues la inflación va a ser más alta porque entonces más demanda y más demanda. Y yo digo, sí debería haber más demanda, sobre todo pues en la segunda parte del año, primera parte del 2022, en la medida en que se reabre completamente las economías, pero al mismo tiempo las producciones empiezan a ser más normales. ¿Sí? Es que hoy tenemos problemas para producir de todo. Entonces en Estados Unidos hay problemas, no consiguen madera, aquí en Colombia y en otros países no hay hierro, no hay acero, está costosísimo, los fletes por las nubes, no hay barcos, pero todo eso es resultado de una pandemia. Entonces la lógica, digo yo, que le estamos poniendo muchos, y diría yo que la misma Reserva Federal, es que, listo, se reabre la economía después, todo empieza a funcionar más normal, aumenta la demanda, pero asimismo la producción también empieza a normalizarse. Entonces los precios deberían ya empezar a
normalizarse también. Eso no quiere decir que haya grandes caídas en precios, sino que las variaciones de los precios no son tan locos como lo que estamos viendo por estos días. Entonces, esa es la lógica y creemos que el mercado ha venido comprando de a poco esa idea. Por otro lado, vale la pena de manera importante destacar que el mercado también empieza un poco a calmarse, a bajarle el ritmo a las expectativas de aceleración de la economía mundial. ¿Sí? Eso que ustedes ven acá es el porcentaje de inversionistas que espera que la economía global se acelere hacia adelante. Ya el mercado empieza a decir, no, no, ya que sigamos con este ritmo que venimos teniendo, pues va a ser cada vez más difícil. No quiere decir pues que vaya a haber una gran desaceleración de la economía, no, pero pues sí es difícil. ¿Por qué? Pues la lógica nos dice, hombre, es que recordemos que durante el último tiempo las economías han estado muy empujadas, sobre todo en el mundo desarrollado, ¿no? Por esos programas de estímulo. En la medida en que los programas de estímulo pues se van retirando, la economía empieza a funcionar un poquito ya más sola, entonces todo empieza a volver un poco más a la normalidad. Esa es la lógica, ¿cierto? Esa es la lógica. Ese es el punto, pero no quiere decir que vaya a haber desaceleración ni recesión, ni mucho menos, no. Es que ya empezamos a tener una economía andando un poco más sola. Miren esta gráfica que lo deja uno pensando muchas cosas, ¿no? Esta línea rojiza, naranja que está acá, es el comportamiento de las ventas minoristas en Estados Unidos. Y la otra es el empleo en Estados Unidos. Qué distorsión, ¿no? Y uno dice, venga, ¿por qué se está distorsionando eso? Pues las ayudas. Yo creo que ya hay una casi que demostración de que esos grandes cheques entregados por Donald Trump y después por Biden hicieron que mucha gente ni siquiera quisiera trabajar, empezaron a consumir televisores, carros, una cantidad de cosas, ¿no? Aun cuando el mercado laboral está todavía bastante lejos de la recuperación plena. De hecho, recordemos que es la principal preocupación de la Reserva Federal. Entonces, habrá que ver qué va a pasar con el mercado laboral, el consumo en general, cuando se acaben los cheques. Eso se acaba ahorita, este mes y en septiembre. Se empiezan a retirar las ayudas, porque a la gente ahora sí le va a tocar salir a buscar trabajo, va a empezar a mirar qué pasa, ya el consumo debería normalizarse. De nuevo, no es que caiga, etcétera, sino que se normaliza, ¿no? Entonces, aquí empieza otra etapa de la economía, sobre todo en el mundo desarrollado, con menos ayudas. Y ustedes ven esto. Sí, 2 años muy buenos de crecimiento es la expectativa, esas son proyecciones del Fondo Monetario para Estados Unidos, y ya después volvemos como a lo de siempre. Entonces, aquí es muy importante, pensando en dólar, en mercados, en política monetaria, en todo lo que conversamos siempre, es muy importante tratar de distinguir un rebote de la economía, un rebote, porque simplemente veníamos súper negativos el año pasado y esto rebota, de un cambio estructural en el crecimiento económico. Lo que muestra la Reserva Federal y el mismo Fondo Monetario Internacional es que aquí no va a haber un gran cambio de crecimiento económico. O sea, tendría que haber grandes cambios en la economía, la productividad, yo qué sé, que por ahora pues no son visibles. Pueden suceder, por supuesto, pero habrá que ver qué sucede hacia adelante. Y un datico interesante es esta confianza de los pequeños negocios. Recordemos que en Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, diría yo, en la mayor parte de países del mundo, los pequeños negocios son los que más empleo generan. Y aquí estamos viendo que la confianza no está muy alta, ¿no? Entonces, es una discusión, es toda una discusión, porque hacia adelante entonces vamos a ver que las familias, las empresas tienen que ir un poco más solas. Eso sí, se compensa con el tema de que los servicios van a empezar a abrir plenamente en la medida en que ya se abre toda la economía, pero es un balance, ¿no? Se retiran estímulos, la economía va más sola, se reabren servicios, es un balance. Entonces la economía empieza a funcionar entre comillas, un poco más sola, se consolida el proceso de crecimiento económico, pero esas grandes tasas de crecimiento económico, por efecto estadístico que estábamos viendo, empiezan ya a retirarse, y el mercado lo entiende bastante bien. Entonces, en todo este contexto, simplemente voy a referirme a estas dos de la izquierda, las otras son un poco más técnicas y no, creo que no vale la pena concentrarme en eso. En estas dos gráficas podemos ver, primero, que el mercado ha venido cambiando efectivamente su visión sobre el comportamiento de las tasas del Tesoro norteamericano. Yo siempre digo lo mismo, recuerden, para mí en lo personal, la variable más importante del mundo, lo que mueve mercados, economía y todo, es el bono del Tesoro a 10 años. ¿No? Porque esa es la tasa base de todas las tasas de interés y al final cuando uno paga un crédito
en nuestros países al X%, eso tiene algo que ver con la tasa del tesoro, siempre, ¿no? Porque es un spread lo que uno paga al final sobre esa tasa libre de riesgo. Entonces, la buena noticia es que el mercado ha venido cambiando radicalmente y de una manera muy fuerte sus percepciones sobre la curva de tasas del tesoro, la curva de tesoros. Y ahora espera como un aplanamiento. Y lo hemos venido viendo. La buena noticia entonces es que el tesoro hoy está en niveles cercanos al 1,20, cosa que creo que no muchos esperaban. Una vez alcanzamos a llegar a 1,80. Tengo que hacer una cuña, la verdad, hubiera podido salir muy mal de todas maneras, ¿no? Ustedes saben que los economistas le pegamos como al 50% de las cosas si nos va bien. Pero digamos que hace unos 3, 4 meses, cuando estábamos aquí en el pico del estrés de la inflación, del estrés de las tasas de interés, sacamos varios reportes y en estas presentaciones lo mencionábamos y decíamos, tenemos más evidencia estadística, histórica y económica de que el tesoro podría caer 20 básicos que subir 20 básicos. Y terminó pasando. Yo digo, afortunadamente, de hecho pasó de largo. Ha caído 50 puntos básicos desde el máximo por allá de marzo, si no estoy mal. Entonces, marzo-abril. Entonces, es una muy buena noticia, porque en la medida en que el tesoro cae, quiere decir que el mercado está incorporando de mejor manera los riesgos, la inflación, el crecimiento, se está calmando en esa euforia de los datos que veíamos a principios de año, lo cual es buena noticia porque esa tasa baja permite que nos sigamos financiando los emergentes a tasas relativamente favorables. Inclusive, me atrevo a decir, con todo y que ha habido un golpe durísimo a las tasas de interés en Chile y en Perú, por ejemplo, en medio del contexto político actual. Si no fuera porque los tesoros han caído 50 puntos básicos, pues con seguridad en Perú y Chile estaríamos mucho más arriba, ¿sí? Entonces, más allá de lo que ha pasado internamente, definitivamente el tesoro es un ancla y eso ayuda y nos está ayudando muchísimo, más allá pues de, insisto, los factores idiosincráticos que podamos estar viendo. Eso es una gráfica también interesante para hablar un poquito y brevemente de commodities. Eh, y, y, y lo que vemos acá es que la mayor parte de gestores de portafolio a nivel mundial eh, siguen sobreponderando commodities, ¿sí? Esto es la diferencia entre la ponderación de commodities en un portafolio versus bonos. Entonces aquí hay un posicionamiento favorable todavía con commodities. Y yo creo que eso es muy positivo, por supuesto, para nuestros países. Eh, ahora bien, yo quiero mostrar lo siguiente, a ver ustedes qué entienden, ¿no? Yo, como elementos que uno deja sobre la mesa, a ver ustedes cómo lo ven. Este es un estudio que hizo Bloomberg, tomando todos los commodities, y hace un análisis de qué componentes han explicado el comportamiento en precios. Y básicamente en lo corrido de este año lo que dice Bloomberg es que en lo más reciente es el componente, tal vez llamémoslo especulativo, el que más ha jugado en el precio de los commodities, que de hecho los factores de oferta y demanda no han jugado un rol tan grande como eso. Entonces, es importante también reconocer siempre que los commodities no solo se mueven que porque la economía va bien o mal, ¿no? Sino por los excesos de liquidez, las tasas de interés bajas, etcétera, etcétera. Y eso está jugando un rol, como es de esperarse en este momento, y es muy importante. De hecho, es un rol creciente. Eso es importante considerar. Entonces, todo el tema de Reserva Federal, todo el tema pues sí, de expectativas sobre los mercados financieros, va a seguir jugando un rol importante sobre commodities. Y fíjense acá, en esta gráfica, que hay una relación, claramente, entre el impulso al crédito en China. Esto es como la segunda derivada del crédito, la variación de la variación es para ver la velocidad a la cual va el crédito en China, se está desacelerando de manera importante, eso es lo que les decía al principio, el mismo gobierno está buscando esa política, se está desacelerando, aunque pues ellos han dicho, yo voy a ir balanceando, no es que yo vaya a dejar esto que colapse, no, voy a ir balanceando para que no haya desequilibrios y eso tiene una relación en el tiempo importante con precios de commodities. Los precios de commodities pues han saltado de manera importante, esto de nuevo es estadístico y lo que esto sugiere hacia adelante, yo insisto, probablemente no es una caída de los commodities o por lo menos no significativa, probablemente lo que nos está diciendo en mayor medida es que difícilmente van a seguir subiendo sin parar, ¿sí?
Probablemente puedan subir un poco más, no lo descarto. En la medida en que se consolida la recuperación económica, los commodities pueden sostenerse, pero nuestra visión es más de cierta estabilidad, ¿sí? Nosotros también publicamos hace unos meses un reporte hablando del cobre, ¿sí? Porque estábamos con el superciclo y que si el cobre, entonces la gente entiende el superciclo de que si estaba a 4 se va a ir a 5 y si está a 5 se va a ir a 6, ¿no? Y nosotros en el reporte concluíamos, difícil que eso pase, porque es que además la oferta reacciona a los precios más altos, ¿no? Entonces puede haber, claro, volatilidades, podemos tener una presión adicional al alza en el corto plazo. Por ejemplo, si hay problemas en la minería en Chile o en Perú, pues empuja el cobre. Esas cosas pasan. Y además pasan frecuentemente, ¿no? Por mil cosas, sociales, políticos, problemas de mineral del, del metal, etcétera, de leyes del mineral me refiero, etcétera, etcétera. Entonces, eso puede empujar, pero son cosas más bien que suelen ser temporales, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, lo que esto nos dice, el crédito en China juega un papel súper importante, la especulación, como es de esperarse, juega un papel importante. La buena noticia es que los inversionistas siguen sobreponderando commodities, pero asimismo, entonces, diría yo que la evidencia sugiere que podemos tener entonces un equilibrio en el cual más bien nos seguimos moviendo en ciertos rangos, ni con grandes caídas ni con fuertes subidas. Uno empieza a pensar más en esa posibilidad, pero yo creo que en la medida en que el mundo emergente se va recuperando, sobre todo el mundo emergente en este año, se consolida la recuperación de Estados Unidos y de Europa, pues podemos seguir viendo commodities algo relativamente altos. Esos son los flujos hacia mercados emergentes. Aquí vuelvo al comentario que hice inicialmente, y es que hay una divergencia, ¿no? Hay una divergencia entre el mundo desarrollado y el mundo emergente. Si ustedes se dan cuenta, estamos en mínimos de bonos del tesoro en tasa desde por allá en febrero. Y había gente de pronto que al principio pensaba, oiga, esto puede ser aversión al riesgo, ¿no? La gente refugiándose en tesoros. No, no es así. No es así porque las bolsas en el mundo desarrollado siguen alcanzando máximos históricos o los han alcanzado recientemente. Los precios de los commodities siguen altos. Pero realmente lo único que cae, que no se comporta bien, son los activos emergentes. Pues dentro de emergentes, pues hay como todo desigualdades, ¿no? Divergencias. Pero la realidad es que el mundo emergente no ha recibido los flujos que uno hubiera podido pensar. Incluso en el último dato, en el neto, esto fue casi cero, fue levemente positivo. Entró dinero al mundo emergente en el mercado de renta fija, acompañando esa bajada de tasas del tesoro, pero salió plata del mercado de acciones. Y yo creo que, de nuevo, eso está muy ligado a la divergencia en crecimiento económico. Aquí hay preocupaciones, a que cada vez que aparece una variante del virus, lo primero que los inversionistas dicen, ¿a quién va a afectar más? Pues a emergentes que están rezagados en vacunación. Entonces el tema de la vacunación para mí es fundamental en términos de crecimiento futuro y en términos del mercado. Entonces hasta que eso no se decante y no tengamos una mayor avance en el tema de vacunación en emergentes, probablemente los flujos sigan siendo bastante moderados. Hay una relación importante de China con los flujos emergentes, aquí lo ven, perdón, con las monedas emergentes. Entonces uno dice, oiga, tiene sentido, ¿no? Que el dólar se haya quedado alto en monedas emergentes una vez el crédito en China empieza como a desacelerarse. No es el único factor que lo explica, pero fíjense cómo China juega siempre un papel tan importante, ¿no? O sea, les estoy mostrando atrás que el crédito en China está bien correlacionado con precios de commodities. Aquí también tiene sentido, pues está también relacionado, está muy correlacionado con monedas emergentes, eh, y también está relacionado con, por ejemplo, la curva de tesoros, que era una gráfica que estaba atrás que no mostré. Pero digamos que China es súper, súper, súper importante. Entonces uno dirá, pucha, entonces esto implica que ya los flujos no van a volver a llegar. No necesariamente. Nosotros seguimos pensando que, evidentemente, los excesos de liquidez globales van a seguir jugando el principal rol, ¿sí? Miren esta gráfica que está acá. Monto de bonos en el mundo con tasa de interés negativa. Hay cerca de 16 trillones de dólares. Tasa de interés negativa. Entonces hoy Alemania está al menos 0,50 otra vez. Pues mientras eso siga pasando, los emergentes también seguimos siendo atractivos. O sea, yo siempre digo, pongamos el ejemplo de, bueno, es que ya no me acuerdo ni en cuánto están las tasas con tanto movimiento, pero en el caso colombiano, un título a 10 años está al 7,5.
contra una Alemania al menos 0,5 o un Estados Unidos al 1,20. ¿Sí? En Brasil han subido las tasas, en México han subido, en Perú pues ni hablar, ¿no? Perú debe estar por arriba del 5%, bueno, a 10 años. Entonces digamos que esas tasas siguen siendo atractivas, más allá de lo idiosincrático, insisto, de cada país. Entonces, mientras la liquidez siga siendo amplia, que creemos que se va a seguir siendo amplia, yo creo que vamos a seguir viendo flujos así, de pronto moderados, pero sostenidos positivos hacia mercados emergentes. Y esta gráfica es bien interesante que, digamos, refuerza lo que acabo de decir. Esto es el cambio anual, la naranja, de la liquidez global de los principales bancos centrales del mundo, con un rezago de 12 meses. Y lo otro son los flujos de portafolio hacia emergentes. Fíjense cómo efectivamente la Reserva Federal empieza, sobre todo la Fed, bueno, y el Banco Central Europeo, etcétera, a meter plata, meter plata, meter plata, y hubo un disparo en los flujos hacia mercados emergentes. Esto sucedió acá, entre octubre y enero, lo recordamos perfectamente. Fue el mejor momento para los mercados emergentes dentro de la pandemia. Esto sugeriría que debería haber o una subida adicional, más flujos llegando, o que los flujos deberían permanecer altos por más tiempo. No está pasando, no está pasando. Fíjense que hay una distorsión. Normalmente esto va más o menos pegadito, aquí hay una distorsión, y como que empiezan a caer los flujos como antes de tiempo, es el punto, ¿no? Yo creo, de nuevo, no me canso de repetirlo, creo que la variante Delta y los temas de vacunación tienen mucho que ver con esto. Entonces, probablemente sí tengamos un espacio adicional, creo yo, de flujos llegando hacia mercados emergentes en lo que resta del año, para lo cual va a ser muy importante que sigamos avanzando en el tema de vacunación y veamos una mejora en la contención de la variante Delta. Eso para mí es muy importante, en mi opinión o en nuestra opinión. Entonces, hay un balance, de nuevo. Ahorita va a empezar la discusión de que si la Reserva Federal empieza a subir tasas o no sube tasas. Se me olvidaba mencionar eso, pero para que recordemos, el mercado y la Reserva Federal de alguna manera están sugiriendo que van a empezar a inyectar menos liquidez, el famoso tapering, van a inyectar liquidez, pero cada vez a un menor ritmo a partir del 2022, y van a ir abriendo la puerta a la posibilidad, estamos muy lejos todavía, pero la posibilidad de que suban tasas por allá a finales del 22 o principios del 23. Y eso es lo que el mercado hoy está pensando e incorporando. Entonces, hay una cantidad de factores, ¿no? Entonces el mercado empieza a decir, oiga, de pronto van a empezar a retirar liquidez, eso juega en contra de emergentes, pueden empezar a subir de a poco las tasas de interés, juega en contra de emergentes, China se está desacelerando, eso juega de pronto en contra de emergentes. Pero por otro lado, tenemos un mundo emergente que se acelera, un mundo emergente que está rezagado en crecimiento por el tema de la pandemia, pero que yo pues, casi un convencido de que esto se va a desatrasar hacia adelante en la medida en que nos vayamos vacunando todos los países. Y además tenemos unas tasas de interés que siguen en máximos históricos y en muchos casos negativos. Entonces eso compensa. Por lo tanto, nosotros creemos que esto no es el 2013, cuando se dio también el famoso tapering de la Reserva Federal y colapsaron los commodities y las economías emergentes. No, esto es muy diferente. Esto es muy diferente porque si bien es cierto que puede empezar un tapering, también es cierto que los commodities apenas llevan unos cuantos meses en niveles altos y que los emergentes, a diferencia de ese momento, apenas estamos empezando a recuperarnos, ¿sí? Entonces, hay unas diferencias bastante grandes y yo creo que al final, lo hemos dicho recientemente, la Reserva Federal va a ser muy cuidadosa a la hora de retirar estímulo monetario para evitar grandes impactos sobre la economía mundial, la economía norteamericana y por supuesto sobre mercados emergentes. Entonces, yo creo que sigue habiendo una tendencia bastante favorable para activos de riesgo y mercados emergentes seguramente van a mantener una senda sostenida de recursos llegando a sus países, a sus regiones, aunque probablemente no en montos significativos. Ojalá se repitiera lo de octubre y diciembre del año pasado. No se ve tan fácil, pero bueno, esperemos a ver cómo se nos da esto cuando las economías emergentes vayamos recuperándonos más fuerte. Y quería mostrarles esta gráfica porque yo siempre digo, esto es de las cosas de por qué no los culpo cuando le dicen a uno que los economistas pasan el 50% del tiempo diciendo qué va a pasar y el otro 50% por qué no pasó, ¿cierto? Explicando por qué no pasó. Y bueno, pues miren lo de monedas emergentes versus desarrolladas. Esto es dólar versus emergentes.
y esta es dólar versus desarrolladas. Y pues esta vez no pasó lo que pasó en el 2008-2009, y es que todas las monedas se movían en la misma proporción, dirección. Aquí lo que hemos visto es que efectivamente el dólar se ha depreciado versus monedas desarrolladas, está a niveles mínimos casi desde el 2017, pero las monedas emergentes no. Seguimos en unos niveles altísimos, el dólar súper alto, y eso está pasando básicamente en todos los países. Explicaciones potenciales. La pandemia. En la crisis por acá del 2008-2009, por supuesto, era una crisis del mundo desarrollado. Una vez salen ellos, nos empujan a todos y los emergentes de como que no tuvimos nada que ver, afortunadamente. En la pandemia somos los más perjudicados, ¿no? Y somos los más perjudicados, entre otras cosas, porque miren esta gráfica de acá. Antes de la crisis 2008-2009, la deuda venía cayendo, venía cayendo. Está la deuda pública en el mundo emergente. En los últimos 10 años, aprovechando tasas bajas de interés, nos endeudábamos, nos endeudábamos, nos endeudamos, y la pandemia llegó en máximos históricos de endeudamiento y ¡pum! Nos tocó endeudarnos más para enfrentar la pandemia. Entonces, también los niveles de sobreapalancamiento conllevan una preocupación estructural sobre el mundo emergente. Eso es una realidad. Y como digo, uno le parece como obvio, pero pues ya con el espejo todo es fácil. La verdad que en algún momento se esperó un impacto mucho más favorable en mercados emergentes, en las monedas, sobre todo pensando en esos amplios excesos de liquidez provistos por la Reserva Federal. Pero hay otra realidad, y es que como estamos tan endeudados, la deuda es tan grande en el mundo, por más que se inyectan dólares, esos dólares a veces quedan cortos de la cantidad de demanda de dólares que tiene que haber para cumplir con los niveles de deuda, para pagar la deuda. ¿Sí? Entonces es un tema también de oferta y demanda que se ha venido cerrando, e implica que estamos tan apalancados en dólares en el mundo que se necesita una gran oferta de dólares para poder compensar eso. Entonces, son muchas explicaciones. La otra muy importante para emergentes es que desde el 2014 para muchos, pues para los exportadores de commodities, desde el 2014 cambiaron estructuralmente los precios de commodities, eso tuvo un impacto también importante en las economías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿esto quiere decir que el dólar se va a seguir fortaleciendo? No necesariamente. De hecho, todos los que yo conozco, dicen que el dólar está sobrevaluado, que está en niveles que no tienen mayor sentido, que no tienen sentido con sus fundamentales, sobre todo, pues en el caso de muchas monedas emergentes. En el caso del peso chileno, por ejemplo, los modelos basados en fundamentales dan 700, por ahí, ¿no? Estamos en 770. En el caso de Colombia, el modelo da 3.400, estamos en 3.900. Entonces, realmente estamos distorsionados, en Brasil también, en muchos países creo que en Asia emergente también. Entonces, digamos que lo que uno esperaría de nuevo es, en la medida en que ojalá, como se espera, la Reserva Federal sea prudente, haga las cosas de manera pausada, tranquila, flexible, con cuidado, y los mercados emergentes nos vayamos recuperando, probablemente tengamos una menor presión sobre el dólar. Y obviamente mucho factor idiosincrático, por supuesto, en muchos de nuestros países también, es cierto, se vayan decantando, tengamos menores presiones sobre el dólar. Dicho eso, sí hay que reconocer que llegar a donde dicen los modelos es muy difícil. O sea, un peso chileno a 700, un dólar a 3.400, eso se ve muy difícil. Incluso pienso que podemos llegar a verlo en la medida en que se va mejorando este contexto de la pandemia, podemos llegar a ver niveles, y ojalá y se vayan decantando temas políticos, podemos llegar a ver esos niveles, pero que se sostenga ya es difícil, ¿sí? Y digamos que esta gráfica es bastante diciente en nuestra opinión del tema. Mucha volatilidad, eso sí vamos a tener, pero insisto en el comentario de que el dólar parece muy sobrevaluado, que probablemente estos niveles de dólares ya están descontando muchas cosas. Vamos a ver cómo se nos da el tema, pero por ahora la expectativa es o de estabilidad o de algo de caída del dólar hacia futuro. De nuevo, factores idiosincráticos de todas maneras van a jugar un rol significativo en nuestros países y en todo el mundo. La Reserva Federal claramente es clave en todo esto. Un par de láminas con respecto a la TAM para la región como un todo. Esta que está aquí arriba es movilidad. Y lo que vemos es que
los países más abiertos en este momento son Colombia, Brasil y México, pero los otros países, en la medida en que han avanzado sus programas de vacunación, han venido aumentando de manera significativa la movilidad, lo cual es muy, muy favorable. Brasil, Chile y Colombia son los países con mejor comportamiento económico en este momento. Eh, y eso lo vemos comparando la actividad económica versus el 2019 para tratar de eliminar distorsiones. Recordemos que en este momento comparar los datos hoy con los del 2020, eso no dice mucho. De hecho, no sé si han visto que, por ejemplo, en Perú, ¿no? Salió el consumo de cemento, creció el 300%, año contra año. Eso no dice nada, ¿sí? Porque, claro, tenemos la distorsión de que hace un año las economías estaban cerradas. Entonces, es mejor comparar con el 2019 y así limpia uno el efecto. En ese sentido, Brasil, Chile y Colombia son los únicos países grandes de la región que están creciendo ya, que entonces empiezan a ubicar por arriba de los niveles prepandemia, lo cual es una muy buena noticia. México, Argentina, enredados, esto tiene mucho que ver con la política, como es de esperarse, bueno, y Perú también, no, es una realidad. Entonces, Perú venía recuperándose, venía ya acercándose a niveles de cero, pero desde más o menos febrero la cosa empezó a moderarse. Entonces, tenemos esa divergencia. Yo resaltaría que entonces hay 3 países muy cerca de niveles de actividad prepandemia hoy. Ya cuando uno compara, aquí estoy comparando versus primer semestre del 2019, cuando uno compara contra el nivel que teníamos exactamente cuando empezó la pandemia, febrero del 2020, vemos que Brasil, México y Chile están ya alcanzando esos niveles justo que teníamos antes de la pandemia. Colombia tuvo una caída fuerte, aquí se ve Colombia, una caída lastimosa, triste, en el mes de mayo. Colombia va muy bien, pero mayo fue el paro nacional que afectó significativamente la logística del transporte y tuvo un impacto. Pero bueno, ya les voy a mostrar, eso ya viene normalizándose. Esta es la población completamente vacunada y la completa. Chile, pues de lejos líder en la región, después le sigue Argentina, pero probablemente, pues ahora uno empieza a seguir con más detalles la población que está completamente vacunada. Y en ese orden de ideas, el primero es Chile, el segundo es Colombia, el tercero México, el cuarto Brasil y de últimos Argentina y Perú. Esta es la tendencia de población completamente vacunada. Destaco que todos los países, afortunadamente, han venido acelerando el ritmo de vacunación. Chile, de lejos el mejor, ya un 80% de la población objetivo está vacunada con 2 dosis o con las dosis completas. Y Colombia, quiero destacar Colombia, no por ser colombiano, pero quiero destacar Colombia. Esto ha sido impresionante, la velocidad de vacunación recientemente. Y al final hay que reconocer que más allá que de los contratos y la cantidad de vacunas que llegan, definitivamente es fundamental la capacidad del sistema de salud, ¿no? Entonces, pues, si ustedes me preguntan por qué están rezagados los que están rezagados, aparte que las vacunas no, de pronto se demoraron en llegar, pues es la capacidad del sistema de salud, claramente. Colombia, Chile, pues con unos sistemas de salud bastante fuertes, diría yo. En términos de tendencias, lo que hemos visto, buena noticia, es que para todos los países se ha venido revisando al alza la proyección de crecimiento, con excepción de Perú. Digamos que en Perú claramente estamos en una postura de wait and see, ¿no? Esperar y ver a que se tomen decisiones, haya claridad. Tenemos muchas personas conectadas, yo les agradezco, la verdad para mí es todo un privilegio tener tantas personas. Lo último, lo que voy a hablar es del caso peruano, para que lo tengan claro, por si se están preguntando si voy a hablar del tema. Por supuesto que voy a hablar del tema, pero eso es lo último, porque vamos, como siempre, en orden alfabético, por país. Entonces, en el tema de Perú, estamos en wait and see, los analistas es como, no sabemos qué hacer, esperemos a ver que haya más claridad. Pero, por lo demás, un incremento sustancial en las proyecciones de crecimiento. La que más ha subido es la de Chile y segundo Brasil, tercero Colombia. Buenas noticias en ese sentido, Latinoamérica está creciendo más. Cuando uno ve 2020, no le paremos bolas a 2020, no le pongamos cuidado, porque ustedes ven que hay caídas
pero eso es más estadístico. Como ha subido tanto la proyección de este año, se baja un poquito la del próximo año, pero no porque nos vayamos a enfriar, no, es un tema estadístico netamente. La mala noticia de este contexto de mayor crecimiento y los commodities altos y todo esto, pues es la inflación. Todos los países han tenido un incremento sustancial en sus expectativas de inflación. Obviamente Brasil y Argentina son los que pues, están lejos de los demás, tienen un problema más serio. Para el próximo año incluso también se están subiendo las proyecciones y yo digo que es mala noticia porque por supuesto esto termina implicando, pues más allá del impacto en consumo, los consumidores y demás, termina implicando que los bancos centrales tienen que actuar antes de lo que uno quisiera. Y yo digo que hay varios países, ¿no? Que pues ya están actuando. México ya subió, Brasil está subiendo agresivamente, Chile ya subió, el próximo que creemos que viene es Colombia. Y eso, eh, y eso pues digamos, claro, es la labor de los bancos centrales, pero pues uno quisiera que ojalá la política monetaria pudiera apoyar más, ¿no? Al crecimiento, porque apenas estamos empezando a recuperarnos. Ahora hay una realidad y es que las tasas están tan bajas que por más que suban tasas no quiere decir que la economía se va a empezar a frenar, pero pues es un cambio de expectativas importante, ¿no? Ha habido cambios dramáticos en inflación, en expectativas y dramáticos en tasas de interés y aquí sí todos los economistas nos hemos equivocado. Y si no digo todos, el 98%. ¿Sí? Incluso los bancos centrales. Los bancos centrales venían súper cómodos, decían, no, aquí no va a pasar nada, podemos dejar la tasa quieta por mucho tiempo y de un momento a otro, tú toma tus subidas o acelera las subidas, o no, con esa combinación de inflación más alta y el tema de el crecimiento más fuerte. Insisto, y hago un comentario aquí que es como transversal a todo. La inflación está subiendo, bueno, en cada país sube por alguna cosa diferente en nuestros países, pero en su mayoría está subiendo por factores temporales, que se subieron los alimentos, que subieron los commodities, que la gasolina, que los combustibles. Y pues, claro, en principio, un banco central no puede hacer nada directamente, o sea, subir tasas no va a bajar el precio del petróleo, ¿cierto? Esa es la lógica, el Banco Central no puede hacer nada y influir. Pero el problema es que esas subidas de precios han afectado expectativas de inflación. Entonces, si las expectativas se contaminan, las expectativas a un año, 2 años, quiere decir que entonces el empresario, las personas, empiezan a percibir que hay más inflación en el futuro y empiezan a transmitir eso inmediatamente a precios. Y empiezan a subir los precios, y empiezan a subir los costos, y empiezan a subir una cantidad de cosas. Entonces, los bancos tienen que anclar eso. Entonces, si sube el precio, como yo digo siempre, la papa, la yuca, el plátano, las frutas, pues eso no lo puede afectar el Banco Central con la subida de tasas, pero si esos precios suben las expectativas, ahí sí le toca actuar al Banco Central. Y es lo que ha venido pasando en la mayor parte de países de la región. Esta foto muestra la realidad de nuestros mercados desde fechas relevantes para cada uno de nuestros países. Chile, desde el 14 de mayo, ¿qué pasó en esa época? El 15 y 16 de mayo fue la convención constitucional, donde, como todos bien saben, la izquierda fue la ganadora, digámoslo, en el relativo. El dólar ha subido 10%, los bonos 80 puntos básicos de 10 años, y eso no es normal en un país como Chile, con tasas tan bajitas, 80 básicos, y el mercado accionario ha caído 8% y básicamente ha borrado todo lo que había ganado antes de esas elecciones. El 28 de abril en Colombia empieza el paro nacional, se retira la reforma tributaria, desde ese momento el dólar ha subido 5%, los bonos solo 4 básicos han subido, con mucha volatilidad. Esto de Colombia en particular implica que la pérdida del grado de inversión ya estaba descontada por el mercado. De todas maneras, pues las tasas se han subido a lo largo del año y el mercado accionario ha caído 4%. Perú, desde la primera vuelta presidencial, el dólar ha subido 12% y está a máximos históricos. El bono a 10 años 123 puntos básicos y la bolsa se ha desplomado un 16%. Cuando ustedes miran, aquí simplemente cojo la fecha más larga de estas tres, en ese periodo de tiempo, pues uno ve que de hecho en Brasil y México sus monedas se han apreciado. Los bonos han subido también, pero en menor proporción. Básicamente las subidas son por los aumentos de tasas del Banco Central y los mercados accionarios han subido un poquito. Entonces aquí se ve
la clara divergencia de, esta vez, los grandes versus andinos, con la política siendo el factor más relevante en la diferenciación, ¿no? Una lástima porque pues en ese orden de ideas no hemos podido aprovechar en nuestros mercados el mejor contexto, ¿no?, que se está dando. Es muy raro, en los últimos años ha sido muy raro ver a Brasil y México mejor, ¿no? Y siempre dice uno que cuando a Brasil y México le va muy bien, algo nos queda a nosotros, algo nos llega. Bueno, en esta ocasión pues no ha podido ser en medio de estos temas idiosincráticos de nuestros países. Entonces aquí entro con los tres países, como digo, para tratar de ser dinámico, voy a enfocarme como en lo más relevante. Empiezo con Chile, igual digamos que el concepto para los tres países es el mismo, y es que el panorama global sigue siendo muy favorable, eso ayuda mucho a nuestras economías, las va a seguir ayudando. Ya lo idiosincrático, los temas internos son los que más están pesando, ¿no? Y los que balancean ese contexto externo favorable. Si ustedes me preguntan, tal vez nunca lo he mencionado, pero si ustedes me preguntan en este momento, en lo relativo, ¿quién se ve mejor entre Chile, Colombia y Perú? Pues Colombia, ¿sí? Y la respuesta es fácil, en el sentido en que políticamente hablando, estamos limpios de grandes eventos en el corto plazo. Además, el tema político, el tema de la crisis social, pues básicamente se acabó ya, afortunadamente. Pero, pues hay una realidad, y es que mientras seguramente en el 2022 ya habrá estado decantado casi todo en Chile y Perú, o sea, por lo menos vamos a tener ya claridad, ¿no?, de para dónde vamos. En Colombia entramos en elecciones. Entonces, estamos como en un rezago, ¿no? Y por eso Colombia en este momento pues está un poco más tranquilo en ese sentido, pero después ya vamos a tener que empezar a hablar del tema político con más fuerza en Colombia, que igual va a ser desafiante, por supuesto, en medio de la coyuntura actual. Empezando con Chile, bueno, Chile ha sido una locura, el comportamiento de la economía, y eso ha explicado, bueno, cuando uno piensa en el contexto externo, por supuesto, por el crecimiento, por el aumento del precio del cobre, socios comerciales, China, etcétera. Pero pues es una realidad que lo que ha venido explicando en mayor medida el crecimiento económico es esa cantidad de liquidez que le ha llegado a los hogares, ¿no? El año pasado el gobierno chileno le entregó, pues dio como ayudas un impulso fiscal de 2.5 del PIB a personas y empresas. Este año van 7 puntos del PIB. O sea, eso es una cosa increíble, ¿no? Lo que le está llegando a la gente a través de creación de empleo, del IFE, que es el programa más importante, ingreso familiar de emergencia, etcétera, etcétera. Esto son unos recursos significativos, pero a eso hay que sumarle los retiros de AFPs, que ya suman 18 puntos del PIB. Por supuesto, pues hombre, eso es como que no, o sea, ese dinero llegando a las familias, pues no hay de otra, ¿no? Sino que pues consumir. Mucho del dinero hay que recordar y reconocer que mucho de este dinero de ahorros, de retiros de AFPs, se ha trasladado a cuentas de ahorro y otros vehículos de ahorro. Pero mucho se ha gastado también, es una realidad. Entonces, miren el dato que muestra el Banco Central. Solo en el segundo trimestre se estima que a las familias les llegaron el equivalente a, esto es como 22.000 millones, perdón, esto no está en, sí, 22.000 millones de dólares, 8 puntos del PIB, 8 puntos del PIB en 3 meses a las familias. Eso es una locura. Entonces, pues no hay de otra, sino que la economía vuele, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Muy positivo lo de Chile, muy positivo lo de Chile. Les quiero contar una anécdota, ¿sí? Ya que estamos entre nos, estamos solo como 450 personas, pero estamos en familia, ¿cierto? Bueno, por ahí salió el dato de que el 70% de las personas que se han vacunado en Chile se han vacunado con Sinovac. Entonces la anécdota es, y de pronto para tranquilizar a algunos y animar a otros, ¿no? Es que cuando yo me fui a vacunar, yo de pronto estaba pensando ya en irme a Estados Unidos a vacunarme, y me llamaron y fui y solo había Sinovac. Me dijeron, mira, en Colombia Pfizer en este momento solamente van a ser ya para segundas dosis.
Entonces yo dije, ¿qué hacemos con lo de Sinovac? Porque pues la gente tiene dudas, ¿no? Hombre, Chile es el gran ejemplo de que eso sí funciona, ¿no? Y yo ahora duermo cada vez más tranquilo viendo lo de Chile. Chile ha bajado los casos de manera impresionante, ha caído muy fuerte el tema de hospitalizaciones y muertes. Yo estoy seguro que pues, la variante Delta ya está entre nosotros, de hecho aquí en Colombia ya está, en Chile hubo unos casos, bueno. Y la verdad es que hoy ya, gracias a todo esto, estamos viendo que eh, tenemos 0% de la población en cuarentena. O sea, ya la gente puede salir en todo el país, que esto no era así hace tan solo pues un mes y medio, ¿no? Entonces, muy, muy buena noticia. La anécdota era que yo también dudé si es que alguno se puso la Sinovac, pero no, claramente esta cosa funciona. Esto funciona definitivamente. Chile es un gran ejemplo y eso tranquiliza y de verdad todos felices por Chile, por este comportamiento. La han sacado del estadio con el tema de la vacunación. Entonces, claro, se junta todo y el consumidor represado, con consumo represado, la economía se empieza a abrir y todo empieza a funcionar. Miren, esto es una locura. Ese es el consumo de los hogares o el comercio, en este caso las ventas de retail, están 20% por arriba de los niveles prepandemia. Pues que imagínense con esa liquidez, ¿no? Y la industria también ya. Los servicios poco a poco se van recuperando. Entonces, pues todo esto configura un escenario muy, muy favorable para Chile en el corto plazo, de tal manera que acabamos esta semana de cambiar nuestra proyección de crecimiento de 8.3 a 9.3, qué crecimiento tan loco, o sea, es muy alto. El año pasado Chile cayó algo cercano al 6, 5.8, si no estoy mal, 5.9, y ahora estamos cayendo al 9. Eh, claro, la gran pregunta es, bueno, ¿y a futuro qué? ¿No es cierto? ¿A futuro qué? Pues a futuro uno espera ya una normalización en la medida en que pues esas ayudas se van desvaneciendo. Dicho eso, creo que las ayudas, algunas se van a mantener en Chile, sobre todo porque estamos en medio de elecciones, de temas políticos, y en ese orden de ideas, pues definitivamente puede seguir habiendo ciertas ayudas que se mantienen en el tiempo. Pero el próximo año, tal vez la duda más grande es el comportamiento de la inversión privada. ¿Qué va a pasar con la inversión privada? ¿No? Cuando tenemos elecciones de presidente, lo primero que hay que decir es que igual que, pues no digo que igual, pero hasta guardar las proporciones similar en Perú, en Chile iban punteando en las encuestas dos candidatos en las primarias, ¿no? Y que eran supuestamente los dos que iban a pelear la presidencia, que eran Jadwe y Lavín, y en las primarias les ganó Sichel y Boric. O sea, impresionante, o sea, las encuestas no dicen nada, la gente cambia de opinión todo el tiempo, eso lo he aprendido, no quiere decir que las encuestas sean malas, no es que la gente cambie de opinión también, ¿no? Entonces la gente no sabe qué hacer, o tiene voto oculto, no dice la verdad en las encuestas, uno no sabe qué esperar. Y esto genera dudas, ¿por qué? Bueno, por un lado es positivo, que como que de alguna manera se eliminaron los escenarios más radicales de esas alas políticas, ¿sí? En particular en el caso de Hadwe, eh, era algo bien más radical, de hecho, del Partido Socialista. Entonces, digamos que ahí ese es un escenario que nos mueve un poquito más hacia el centro, lo cual es positivo. Dicho eso, pues entonces aquí uno queda con la duda. Resulta que, ahora, esto es historia, esto no quiere decir que se vaya a repetir, pero queda uno con la duda, insisto. Esto dice que en las últimas dos elecciones, el candidato que más obtuvo votos en las primarias quedó presidente, Bachelet y Piñera. Aquí el que más obtuvo votos fue Boric. Y ahí queda pues uno como con la duda. Entonces, ¿será que se repite la historia y va a ganar la izquierda? Bueno, en fin, hay muchos escenarios abiertos, hay muchas tesis, hay gente que dice, vea, la derecha se metió a la primaria de izquierda para votar en contra de Hadwe y entonces ahora va a votar por el de la derecha. En fin, pueden ser cualquier cantidad de teorías y tesis, pero pues eso lo vamos a saber en noviembre, en las elecciones ya al final, en el último segundo, como está sucediendo en Latinoamérica últimamente, es que se conoce quién es el presidente. Con todo, este es el indicador de incertidumbre política en Chile. Estamos en máximos, inclusive de los niveles por allá de cuando estalló la crisis social y pues la pandemia. Entonces, incertidumbre. Y la palabra incertidumbre pues nunca cuadra bien con la inversión.
Entonces, de hecho, lo que ha venido pasando es que los proyectos de inversión que se anuncian se han venido estancando y los que crecen básicamente son del sector público, ¿sí? Entonces, yo les diría que la inversión privada es el, la gran pregunta, digamos, para el comportamiento de la economía chilena el próximo año, y por eso somos más bien más conservadores, y vemos un crecimiento de tan solo el 2% el próximo año. Entonces este año el 9%, sí, todas esas ayudas, pero el próximo año ya de nuevo la economía debería ir un poco más sola y vamos a ver qué sucede. Es normal, creo yo, esperar que durante un proceso de escritura de la Constitución, pues la inversión privada también tenga una dinámica un poco más moderada. Eh, con todo, pues el mercado ha venido recogiendo esta mayor incertidumbre, peso chileno muy por arriba de promedios históricos y como les decía, de lo que dicen los modelos. El IPSA en Chile devolvió todo lo del año después de la elección constitucional, las tasas de interés se han venido subiendo, y en general, también hay algo que quiero destacar y es que el Banco Central creo que está empezando a mostrar algo de preocupación, ¿sí? ¿Por qué preocupación? Básicamente, yo les diría entre líneas, uno lee que el Banco Central está preocupado por la cantidad de ayudas que están recibiendo las familias. Porque dice, buenísimo, claro, para el consumo, los hogares, pero eso puede generar desequilibrios. Definitivamente genera desequilibrios. Primero, puede generar un desequilibrio fiscal muy potente hacia adelante. Va a generar un desequilibrio gigante, lo hemos hablado, ya ni para qué lo mencionamos, cuánto llevamos diciendo, el gran problema que se va a generar a futuro con pensiones, porque ya van 3 retiros, se está discutiendo un cuarto, y ya hay algo así como 5 millones de personas que quedaron con 0 pesos en sus cuentas previsionales. Entonces eso va a ser una tragedia a largo plazo. Vamos a ver, ojalá se pueda solucionar de una manera políticamente viable y correcta a futuro. Y además está pasando con el tema de precios. Esta es una encuesta que le hacen a los empresarios de cómo ve eh, eh, los precios de venta a futuro y les preguntan por cómo están los costos. Pues claro, cuando las personas reciben toda esa liquidez y las empresas todavía no están preparadas, porque todavía estamos en pandemia, pues claro, la inflación se dispara y los costos se disparan. Esos son desequilibrios completamente indeseados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el Banco Central cambió el chip muy fuerte en cuestión de un par de meses, ya empezó a subir la tasa de interés y ahora esperamos que la tasa de interés alcance este año 1,5, en este momento están 0,75, el próximo año 2,5, pero si me preguntan, el sesgo es al alza, ¿sí? Porque tenemos la percepción de que antes de elecciones van a volver a aprobar otra ayuda para las familias, probablemente van a extender el IFE y va a empezar la discusión del cuarto retiro de ahorros pensionales, al cual le otorgamos una probabilidad no despreciable a que se termine aprobando también. Entonces se abrió una puerta que no se ha cerrado, el tema de las pensiones, y puede seguir pasando. Entonces, en ese orden de ideas, esas medidas son muy positivas para el crecimiento de corto plazo, pero generan unas distorsiones a futuro y el Banco Central pues sería el llamado eventualmente a actuar. Por eso es que han empezado a subir las tasas, insisto, y mi opinión es que el riesgo es al alza en ese orden de ideas. El caso colombiano, lastimosamente, Colombia muy afectado por el tema del paro nacional. Aquí está el indicador económico, iba muy bien todo hasta mayo. Eh, pues digamos que en abril tuvimos unas cuarentenas que afectaron la actividad, ya deberíamos empezar a recuperarnos, pero no se pudo, lamentablemente. Dicho eso, esta es la movilidad y uno ve que las cosas deberían recuperarse de manera importante hacia futuro. Incluso todos los indicadores líderes sugieren que junio y julio fueron meses bastante sólidos de recuperación. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia? Básicamente la tasa de ahorro privada en niveles, tal vez los niveles más altos de los últimos 20, 25 años. Es lo mismo que está pasando en Chile y Perú. Recordemos que el ahorro privado ha crecido mucho porque las personas que no hemos perdido el empleo, que mantenemos un nivel de ingreso determinado, hemos ahorrado bastante durante la pandemia sin movernos, sin comprar vestidos. Yo siempre digo, pues me he gastado la plata, es como en pijamas, en pantalonetas ¿no? en flip-flops, en chancletas, pero no vestidos, ni viajes, ni la gasolina, ni la comida para el hogar.
eso ya se irá normalizando, pero hasta hoy, digamos, ha habido un ahorro importante, más las ayudas del gobierno, más las ayudas de los propios bancos comerciales entregando ayudas a las personas, etc. Entonces, en ese orden de ideas, creo que vamos a tener eh, un ahorro privado que sigue sosteniendo la economía hacia futuro y el consumo privado muy sólido. Y algo que por supuesto está teniendo un efecto bastante considerable positivo en la economía, seguramente en otras economías también, pero aquí muestro el caso de Colombia, es que esa combinación de mayores precios de commodities conjuntamente con una moneda tan devaluada, pues genera un efecto muy favorable, muy positivo dentro de la economía cuando uno transfiere eso a pesos, ¿no? O sea, el ingreso nacional en pesos sube significativamente. Esta gráfica que está aquí es básicamente la producción petrolera o los ingresos petroleros totales. Es multiplicar la producción de petróleo, el precio por barril y el dólar. Y miren que hoy estamos cerca de máximos históricos en pesos, ¿no? Y algo similar pasa con las remesas y con la producción de café. Estamos en máximos históricos y esto sigue creciendo. Claro, precios de café en máximos de 4 años, pero un dólar a casi 4.000. Y adicionalmente vemos unas remesas que están creciendo mucho en dólares pasado a pesos, pues es una locura. Entonces, todo eso apoya el consumo, todo eso apoya la economía y creemos entonces que es una combinación de una economía que se ha reabierto relativamente rápido, que va avanzando en el proceso de vacunación, que tiene una tasa de ahorro cada vez más alta y todo este tema externo jugando un rol importante también. Cuando yo les hablé hace un mes y hace 2 meses, de hecho, recuerdo perfectamente, yo decía, los riesgos sobre el crecimiento económico son al alza, pero preferimos ser conservadores. Entonces, por allá en mayo cambiamos la proyección de crecimiento de Colombia de 4,8 a 6,5 y dijimos, los modelos dan 8% aproximadamente, pero el paro nacional nos hace ser cautos. Esperemos a ver cómo salimos del paro para afinar los modelos. Bueno, ya a estas alturas, simplemente estoy esperando que salga el dato del PIB del primer trimestre, perdón, del segundo trimestre del año ahorita a mitad de mes, y con eso afinaremos las proyecciones y creo muy posible que nos vayamos a niveles de 7,5-8% de crecimiento en Colombia, lo cual es muy favorable. Yo insisto en el comentario, disculpas de nuevo porque pues soy colombiano y de pronto llega a sonar como que uno lo dice porque es colombiano, pero realmente no es por eso definitivamente. Es algo que además llevo diciendo todo el año. Colombia está mostrando un crecimiento bastante fuerte y me parece que el crecimiento colombiano es más meritorio que el de otros países de la región. Y cuando digo más meritorio es en el sentido en que Colombia no tuvo tantas ayudas fiscales como otros países, la mayoría de países, ni tuvo retiros de ahorros pensionales. Yo siempre pongo los números en contexto. El paquete fiscal total en Colombia fue 4 puntos del PIB, en Chile y Perú del orden del 20 puntos del PIB, Brasil va por los lados de 8 puntos del PIB, Colombia 4, de los paquetes fiscales más bajitos. Y en Perú y Chile hubo retiros de ahorros pensionales, en Colombia no. Entonces, de alguna manera, la economía colombiana va casi que solita, ¿sí? Va sola. Aquí no es que, uy, ¿qué va a pasar el día que retiren las ayudas? Pero es que esas ayudas fueron mínimas comparadas con otros países, ¿no? Entonces, yo creo que es algo bien importante resaltar. Los riesgos son al alza. Dicho eso, pues hombre, problemas, dificultades, retos y preguntas, sobre todo de cara al 2022, ¿no? Porque ahorita vamos muy bien con el consumo, pero pues digamos, habrá que ver qué nos pasa en el 2022, en medio año electoral y sobre todo con la inversión. Y la inversión me sigue preocupando, yo creo que los tengo de pronto cansados con el mismo cuento, pero la inversión nos sigue preocupando porque estas son las importaciones de bienes de capital. Uno ve que esto rebota, pero en niveles está muy lejos, están miles de millones de dólares. Y, por ejemplo, uno ve el comportamiento de la bolsa. Esta gráfica es muy bonita. Ustedes ven la correlación que hay entre la bolsa, el comportamiento del mercado accionario y las importaciones de bienes de capital. Y hay una correlación muy fuerte. Esto es 8 meses adelante. Nos dice la bolsa 8 meses adelante qué va a pasar en teoría con importaciones de bienes de capital. Aquí suben las importaciones de bienes de capital, pero por un tema estadístico, no por el rebote. Pero miren que la bolsa no sube. No sube, no ha querido subir. Hay muchas razones detrás de eso. No voy a entrar en esto. No hace parte de esta conversación. Pero, de alguna manera hay indicios
de que la inversión privada probablemente no va a tener una gran dinámica en los próximos trimestres. Inclusive, buena noticia, sí, la confianza de los empresarios en los diversos sectores de Colombia, de la economía, se ha venido recuperando, pero permanece todavía por debajo de los niveles del 2019. Entonces, ¿qué creo que está jugando ahí? Está jugando la pandemia, por supuesto, la reforma tributaria, ahora, esto es más o menos nuevo, porque la reforma original iba a recaer sobre personas naturales, ahora sobre empresas, eso va a jugar un rol. De hecho, al sector corporativo, el sector corporativo va a tener que pagar 1% del PIB más en impuestos a partir del próximo año, frente a lo que esperaba pagar previamente. Eso es un impacto importante sobre la inversión. Y adicionalmente viene el tema político. Entonces, como yo digo, estamos en un ambiente regional convulsionado, se hacen preguntas, crisis social, entonces los empresarios seguramente van a decir, yo mejor me espero, yo pospongo, esperemos a ver qué, y pues eso es un año ahí parado. Me preocupa eso, me preocupa mucho que las decisiones de inversión se vayan a demorar un año, que toda falta para el tema de elecciones. Entonces, digamos que esa es una preocupación, porque además, pues si no hay inversión, no hay empleo, no se recupera fuertemente y todavía faltan casi 2 millones de personas por recuperar su empleo en Colombia. Entonces, pues claramente está la gran preocupación. Esperemos que la inversión retome fuerza. Dicho eso, creo que pues mucho va a depender del contexto político definitivamente. Y es por eso que tenemos un crecimiento de la economía, después de crecer probablemente más del 7,5% este año, el 3% el próximo año, que es un crecimiento ya muy, muy alineado a lo que se estima es el PIB potencial de la economía colombiana. Hemos cambiado de manera importante nuestro escenario de tasas de interés en Colombia. La verdad es que en la última reunión de política monetaria del Banco de la República hubo un cambio importante material sobre las expectativas de crecimiento, de déficit en cuenta corriente y de la misma inflación. Entonces, el lenguaje nos lleva a cambiar la proyección. Pensamos ahora que el banco va a subir la tasa 3 veces este año hasta 2,50, hoy están 1,75, y el próximo año a 3,75. Dicho eso, el mercado ya lo venía trayendo incorporado, no hubo un gran movimiento, por lo menos en la sesión después de la reunión del banco, porque ya el mercado venía incorporando eso. Digamos que había una discusión interna entre los economistas de cuándo cuándo el banco iba a subir tasas, si iba a ser último trimestre de este año o primer trimestre del próximo, pero el mercado ya sabía que venía el aumento de tasas. Entonces, digamos que el mercado no sufrió tanto en un primer momento con el impacto. Creemos que ya estaba en buena medida descontado en ese orden de ideas, y ya el mercado entonces está bastante posicionado para tener un aumento de tasas por parte del Banco de la República. Tal vez desde el punto de vista económico y de mercados lo que más importa más es cuándo empiezan a subir y hasta dónde van a llegar. Y en esto hay más o menos consenso, un nivel entre 3,50 y 3,75 el próximo año. El asunto es que las expectativas de inflación se han venido deteriorando un poquito, o sea, nada comparable con Brasil o con México, ni mucho menos, pero se han venido deteriorando y el banco empieza a tomar precaución en ese orden de ideas. Bueno, esto lo hubiera podido presentar para Perú o para Chile, ya casi lo mismo, pero ese es el modelo de peso colombiano contra el observado. El modelo nos dice que, dados los datos hoy de petróleo, de dólar en el mundo, de percepción de riesgo país, deberíamos estar por los lados de 3.600 y estamos a 3.900 y pico. Nunca había pasado eso, nunca nos hemos tenido tanta distorsión en el mercado. Insisto, no solamente pasa en Colombia y creo que eso está bastante explicado por esa percepción de riesgo que hay sobre emergentes por el tema de la pandemia. Y por otro lado, sin duda, la región con los factores idiosincráticos importantes, en el caso de Colombia, pues jugando un rol lo que pasó con la crisis social, este debate de la reforma tributaria y la pérdida del grado de inversión que se nos dio hace ya más de un mes. Eso es muy importante. Y dejo esta gráfica simplemente para dejarlos pensando. Yo de política quiero hablar, pero ya después con calma. Igual yo hace un mes hice un comentario, pero aquí simplemente decirles que durante la pandemia, cuando se le pregunta a la gente en Colombia de qué ideología se considera izquierda, derecha o centro, esto ha subido significativamente, muchísimo. Ha pasado algo así como de 45% a 80%. La gente considerándose de derecha, en detrimento tanto de la derecha como de la izquierda, ¿sí?
Entonces, esto lo lleva a uno a pensar que efectivamente una buena opción de centro, ahí habrá que ver qué va saliendo, está muy temprano para eso, una buena opción de centro podría tener, por ganar la presidencia, ¿sí? En un contexto donde los extremismos, digamos, probablemente en este momento ya no son tan valorados como hace un tiempo. Vamos a ver qué pasa. Igual los escenarios están muy abiertos y básicamente candidatos oficiales creo que hay como dos, ¿sí? Entonces, no, es muy temprano para hablar de ese tema. Y aquí está un resumen de la reforma tributaria, simplemente para recordarles que la reforma tributaria va a elevar impuestos a empresas. En general, la tasa efectiva va a subir. Al final, la tasa debería ser menor que la que era en el 2018, así lo está vendiendo el gobierno, y es verdad. La tasa de tributación empresarial va a ser menor que la del 2018, pero pues mayor que la del 2019-2020. Y eso también es una realidad, y ese es, digamos, como el gran foco. Para las personas naturales va a haber normalización tributaria nuevamente, para que a una tasa un poco más favorable puedan traer recursos no declarados del exterior. Y bueno, vamos a ver en el Congreso qué más sale en este sentido. El objetivo del Congreso, del gobierno, es aprobar la reforma a finales de este mes. Yo creo que no les va a dar, pero bueno, ojalá en septiembre sí se pueda. Y termino con Perú. Estos son datos básicamente de actividad económica, donde podemos ver que la economía venía recuperándose de manera relativamente fuerte, sólida, con mejores prospectos a principios de este año, pero en los últimos meses ha habido una desaceleración no menor. De hecho, hoy por hoy Perú es de los países que más alejados en la región está de sus niveles prepandemia, de estos niveles por allá de el cierre del 2019, principios del 2020. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que ya todos lo sabemos, ¿cierto? La incertidumbre política está jugando un rol significativo en los mercados. Eh, y pues hasta no tener más claridad, difícilmente vamos a tener en particular una inversión que crece de manera importante. De hecho, aquí me voy en diagonal, aquí abajo, y les muestro esta encuesta del Banco Central acerca de a las empresas, es la percepción de cómo ve usted su negocio o la economía a 3 meses, y pues la desaceleración ha sido marcada en los últimos meses, ¿no? Entonces, eso pues reafirma lo que creo que todos pensamos y sabemos, y es que hasta que no haya una claridad acerca de las nuevas políticas, medidas específicas, etcétera, del nuevo gobierno, pues difícilmente vamos a tener una recuperación y una sólida un sólido dinamismo de la inversión privada. Dicho eso, vemos, por ejemplo, esto es consumo interno de cemento a un ritmo bastante favorable. Ojo que estos son variaciones versus el 2019, porque cuando uno mira versus 2020, esto da, como les decía, no sé, 300%, y esto aquí le da unos 60%. Tiene más sentido mirar versus el 2019. Y uno ve que efectivamente esto está muy dinámico, el tema del consumo interno de cemento, y la inversión pública, pues con su volatilidad usual, igual esperaríamos que se mantenga dinámica, sobre todo con todos los anuncios que hizo el presidente Castillo alrededor de inversión pública, ayudas, etc. Entonces nosotros tenemos una visión, obviamente es difícil, yo digo, como hemos dicho todos durante un buen tiempo, es aquí más que un escenario base, es muchos escenarios, y tratar de darle como una probabilidad a todos, pero no es fácil, ¿no? De todas maneras, desde el punto de vista netamente económico, uno sí puede pensar que lo que tiene que ver con construcción se va a mantener relativamente dinámico. Por un lado, por la obra pública, y por el otro, por autoconstrucción, ¿sí? Que eso lo uno, autoconstrucción es supremamente importante en Perú, y a eso lo uno con el consumo de los hogares. Este es el indicador nuestro, el del grupo, el del Banco de Crédito del Perú, sobre uso de tarjetas crédito y débito, consumo con tarjetas, perdón, esto es débito solamente. Y uno ve que esto está en máximos de toda la pandemia. Eso está a julio. El consumidor se encuentra bastante dinámico, lo cual además pues está correlacionado con la mayor reapertura de la economía. En la medida en que el nuevo gobierno pues ha propuesto ampliar programas sociales, promover una serie de programas de empleo,
y en general mucho de su política va a estar enfocada en lo social, pues tiene todo el sentido pensar que por un tiempo más, pues el consumo va a permanecer dinámico. Y en la medida en que se reabre la economía, y mucho cuidado, más bien mucho cuidado con esto, la tasa de ahorro está en máximos históricos en Perú. Esto es muy importante, la tasa de ahorro privada está en máximos históricos. De nuevo, lo mismo que les conté, la gente no gastando durante la pandemia, las ayudas, las cosas, ¿no? Mucha ayuda fiscal, el retiro de AFPs, eso juega un rol. Todo eso al final juega un rol. Entonces, creo que construcción va a mantener un dinamismo por un tiempo más y el consumo privado también, sobre todo por, digamos, todo eso fundamentado en el gobierno y en esa tasa de ahorro privada que puede sostener el consumo. Pero, de nuevo, insisto, la parte que uno diría que es más complicada, más incierta, tiene que ver con la inversión privada. Incluso el tema político empieza a afectar los precios de la economía, la inflación, ¿no? Recordemos, pues, perdón por nuestros clientes y colegas peruanos que están conectados, pero pues recordemos que además Perú es una economía semidolarizada y por lo tanto hay una transmisión más fuerte a precios de la devaluación del tipo de cambio. Eh, y lo que hemos visto es que la inflación, bueno, se voló la meta del Banco Central, está en 3.8, la meta es de 1 a 3, y las expectativas de inflación se han venido subiendo. Pero las expectativas, aquí está el quid del asunto, las expectativas están subiendo, además porque al ganar Pedro Castillo, se empieza a crear la percepción de que esto va a ser inflacionario per se. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber pues muchos más planes de ayuda social, más gasto público. Eso es lo que uno ve básicamente en lo económico en el programa de Pedro Castillo. Mucho gasto, mucho gasto. Y eso pues va a crear, ¿no? Probablemente este mayor consumo que puede llevar a inflación. Pero por otro lado, la victoria de Pedro Castillo ha generado una fuerte depreciación del dólar, del sol, eh, cuyas expectativas todas se mantienen hacia el lado de la depreciación y eso se empieza a transmitir a precios. ¿Sí? Entonces, solo el tema político tiende a tener un impacto. Eso es una realidad. Eso es una realidad. ¿Sí? Con el dólar jugando un papel muy importante. Inclusive el dato este fue el de julio, que salió el fin de semana, de inflación, muestra que buena parte de una parte no menor, pues, de la inflación que sorprendió muy fuertemente al alza, salió el doble de lo esperado, tuvo que ver con tipo de cambio, ¿no? Ahora, pues claro, Perú también está afectado por, como todos los países, por mayores costos logísticos, transporte, etcétera, no hay insumos en algunos casos y estamos viendo unos índices de precios al por mayor en máximos de 12 años, llegó al 10% en julio. Esto es muy importante, entonces recordemos, eh, se me cayó un momento la conexión, yo no sé si alguien de marketing me puede decir si, ¿dónde quedé? Hola Daniel. Hola. Estabas, si quieres retomar la última parte de la que estabas hablando, te perdiste como 3 minutos. ¿3 minutos? Por ahí 2 minutos. Ok, listo, listo. Ok, ya va. Eh, bueno, disculpas ahí por el problema y que antes quedé hablando solo un montón de tiempo. No, les estaba diciendo que pues ha venido cambiando se me desconectaron 80 personas con la caída. Eh, el Banco Central ha venido cambiando su postura un poco por lo que ha venido pasando y entonces ahora se espera que posiblemente suba la tasa de interés este año. El otro tema que preocupa es el tema fiscal, ¿no? Pues en medio de anuncios fiscales y fiscales y fiscales, esta es la última proyección fiscal que dejó el gobierno Sagasti y pues la pregunta es cómo se va a lograr ese objetivo fiscal, ¿no? ¿Cómo se va a lograr llegar allá con tanto anuncio de gasto? De todas maneras, pues el ministro Franchi ha mencionado que pues hay una
un convencimiento de que la consolidación fiscal es clave, pero al mismo tiempo hay que ver, por supuesto, cómo se plantea la estrategia fiscal y sobre todo financiar ese mayor gasto público que ofrece o que ha anunciado el presidente Castillo. Es totalmente clave el marco multianual macroeconómico que sale a finales de este mes, porque ahí está la estrategia fiscal del gobierno peruano para los próximos años. Ahí nos va a quedar claro para dónde va esto, ¿cierto? Pero la realidad es que el mercado ha venido subiendo en tasas de interés y subiendo el dólar, porque pues se está exigiendo una mayor prima por riesgo en Perú en medio de este escenario y la mayor incertidumbre. Y dejo aquí a un costado lo que dijo Moody's hace poquito, en comillas, se ve difícil que el Perú mantenga la calificación A3. Estamos viendo improvisación, un plan fiscal o de gasto muy ambicioso y no está claro cómo va a ser financiado, básicamente lo que está diciendo. Entonces, muy importante lo que pase en las próximas semanas, pues como en todo, ¿no? Pero el mercado por ahora bastante cauto. Y cierro con esto, ya voy pasado unos minutos, pero cierro con esto. La verdad es que por ahora solo es posible hablar de escenarios, no hay mucho más que hacer. Y como yo digo, probablemente lo más importante hacia adelante son los hechos, no las palabras, ¿no? Me atrevería a decir, o sea, ahorita tenemos discursos, propuestas, cosas que se dicen, pero eso al final tal vez no es lo más relevante. Lo más relevante es, bueno, ¿esto qué implica? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué dijo Pedro Castillo para resaltar el día que se posesionó? Que se descartan nacionalizaciones y control de cambios. Algo que ha sido, incluso ayer nuevamente, bastante reforzado el mensaje por el nuevo ministro Frank. Quiere cambiar el modelo minero, ¿no? Hacia un criterio de rentabilidad social. Básicamente lo que ha venido insistiendo y diciendo Pedro Castillo es como bienvenida a la inversión a minería, pero pues que haya un modelo en el cual las comunidades donde está el proyecto sean más beneficiadas, ¿cierto? Entonces, quiere incorporar el concepto de rentabilidad social, obviamente estará por verse. Y aquí están una cantidad de anuncios muy puntuales, ¿no? De anuncios de transferencias a familias, de transferencias a gobiernos locales y regionales, incluso de pagar a una deuda a maestros. Estaba haciendo la cuenta y la suma de estas cosas se acerca a 0.7, 0.8 del PIB, que no es menor. Solo eso, ¿no? A eso, pues imagínense todo lo que se propuso de obras y demás. Está el tema de ampliar periodos de gracia y como que dar una mayor extensión al programa de Reactiva Perú, sobre todo muy enfocado en pymes o MIPES, como se dice en Perú. Pero por otro lado, digamos que ha insistido en la realización de una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. En ese orden de ideas, las cosas que de pronto generan inquietud, y lo pongo casi que textualmente de su discurso, son estas, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a recuperar la soberanía de los recursos naturales que están en manos de extranjeros a través de contratos de estabilidad tributaria. De alguna manera, se le ha preguntado mucho al presidente si eso implica expropiación, y él dice no. Él sugiere que lo que se necesita es cambiar la Constitución para poder cambiar los contratos de estabilidad jurídica. ¿Por qué pasa eso? En lo que entendemos, conocemos y hemos preguntado. Porque ningún acuerdo entre privados se puede modificar por parte del gobierno, ni del Congreso. Entonces, para eso está por Constitución. Entonces, para poder cambiar esos contratos de estabilidad, habría que cambiar la Constitución. Entonces, aparentemente, cuando él se refiere a eso, está refiriéndose a que se necesita cambiar la Constitución para recuperar la soberanía a través de impuestos. Digamos que esa es la aclaración que él hizo un día después en radio cuando mencionó esto. Dijo que hay que mejorar los TLCs y que se eliminarán las prácticas abusivas y monopolios que llevan a precios muy altos en casos como el de gas residencial, medicamentos y algunas actividades financieras. Él puso el ejemplo de tasas de interés como usureras, ¿no? A ver,
digamos que el mensaje, estos mensajes de no control de cambios, nacionalizaciones, etcétera, pues definitivamente uno los puede leer como favorables, pero el asunto es que mientras se mantenga la convicción de realizar un cambio de la Constitución, pues todo queda abierto, ¿sí? Porque ya va a depender de esa convención, todo queda abierto. Entonces, como la incertidumbre que está viviendo Chile, pero de pronto yo me atrevería a decir que en una dimensión diferente, porque es que en Chile, bueno, están los partidos que están estando ahí, pero hay un gobierno de derecha hoy, y bueno, hay como una institucionalidad. Aquí no hay institucionalidad, entre otras cosas, y me refiero, no hay una institucionalidad definida, porque es que el mecanismo de asamblea constituyente no existe, y para eso hay que cambiar la constitución, ¿sí? Entonces, pucha, es difícil pensar que es que lo de Perú sería igual a lo de Chile. No sé, porque tendría que haber pasos previos complicados, ¿no? Ahora bien, cualquier cosa de estas, pues debería pasar por Congreso. Definitivamente tiene que pasar por Congreso. Y ahí es donde la cosa, los escenarios empiezan a ser muy complicados porque el Congreso está muy fragmentado y las fuerzas están bastante divididas, me atrevo a decir. Entonces uno dice, bueno, escenarios, solo escenarios. Que el presidente Castillo se modere y haya pues una relación más constructiva con el Congreso, haya una discusión sensata acerca de si llevar a cabo o no un cambio constitucional, pero asimismo probablemente la moderación debería requerir que el primer ministro Bellido renuncie. Y bueno, hasta ayer en su discurso fue claro que eso no va a pasar, por lo menos en el corto plazo. Entonces, esa moderación no sé qué tan factible sea, ¿no? Ahora, digamos que se ponen de acuerdo, es constructivo el tema y entonces empiezan a discutir el cambio en constitución. Recordemos qué se necesita para cambiar la constitución. Se requiere mayoría simple en el Congreso, 66 votos, y un referéndum a la población que ratifique el cambio. Si no quiere irse por ese lado, tendría que tener el voto de 2/3 del Congreso, 87 votos, pero en dos legislaturas diferentes, lo cual es muy complicado. O sea, es muy difícil que el presidente obtenga 2/3. Entonces, desde el punto de vista netamente como conceptual, hacer las cosas por Congreso no le van a quedar fáciles al presidente, ¿sí? Porque está muy fragmentado e inclusive muchos partidos políticos han mencionado que no apoyan el cambio de la Constitución, ¿sí? Entonces digamos que es una situación de pronto favorable, pero que es difícil probablemente que se dé en el muy corto plazo. Vamos a ver cómo se dan las cosas entre Congreso y presidente y ejecutivo. Pero pues al final, de nuevo, todo debería pasar por Congreso. Hay otra posibilidad, que es una disputa constitucional, y es si se pueden levantar firmas para cambiar la Constitución. Se habla de que con un 10% del padrón electoral, 2,5 millones de firmas, se podría convocar o se podría hacer un cambio a la Constitución. Eso no es claro, eso ya lo tendrá que definir si eso llega a pasar el Tribunal Constitucional, y de hecho, pues hace unas semanas se anunció por parte del partido Perú Libre que están recogiendo firmas para eso. Entonces, pues eso sí ya ni idea, y es una tercera posibilidad o un tercer camino que no está claro desde el punto de vista legal. Otro escenario es confrontación directa con el Congreso. De hecho, hay que decir que muchos analistas políticos, yo me atrevo a decir que la gran mayoría, e inclusive muchos miembros del Congreso, dijeron que el gabinete que se conformó como un acto de confrontación directa con el Congreso, ¿no? Por la cantidad de cosas, información que salía sobre los ministros y su pasado, en fin. Eso se leyó así. Entonces, claro, queda la posibilidad de que el Congreso niegue el voto de confianza al gabinete. Para eso se necesita mayoría simple, 66 votos. Si eso pasa, pues Pedro Castillo tendría que conformar otro gabinete. Lo que pasa es que si se niega el voto de confianza 2 veces al gabinete de ministros, el presidente tiene la potestad de cerrar el Congreso y volver a llamar a elecciones en un plazo de 4 meses. Entonces, aquí es donde uno pensaría que por lógica el Congreso va a tratar de evitar eso, va a tratar de evitar que lo cierren, ¿no?
entre otras cosas porque durante 4 meses el presidente legisla por decreto, por decretos de emergencia. Entonces, el presidente ahí puede empezar a tomar decisiones, si bien es cierto que el Congreso nuevo posteriormente verificará y, digamos, dará el check a lo que haga el presidente mientras legisla por decreto, pues son 4 meses de muchísima incertidumbre, ¿sí? E inclusive algunos dicen, oiga, esos 4 meses él podría perfectamente, sin Congreso, mirar ahora sí cómo convoca su elección constitucional, constituyente, ¿no? Entonces, están todas esas aristas que pues uno diría, hombre, el Congreso probablemente se juegue una carta diferente y no que de pronto lo vayan a cerrar para estar 4 meses. Si solo con una votación en contra del gabinete ya se crea el riesgo. Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos días. Entonces la otra opción es que el Congreso no le niegue el voto de confianza al gabinete, sino que más bien decida censurar a ministros de manera selectiva. ¿Sí? Entonces que agarre y diga, no me gusta este, y los vamos sacando. Y hasta donde entendemos, no hay ningún límite para el número de ministros censurados. Aquí lo que pasa es que, entiendo, no se podría censurar al primer ministro. No se podría censurar a Bellido, porque si censuran al primer ministro, probablemente es un voto de confianza a todo el gabinete. ¿Sí? Entonces tocaría dejarlo a él, pero empezar a censurar ministro por ministro, y es una estrategia pues que es factible, ¿no? Vamos a ver. Ahora, pasa lo contrario. ¿Y si el Congreso trata de vacar al presidente? ¿Cierto? Claro, eso sería lo más confrontacional del mundo y lo más extremo. Eh, Existe el concepto de incapacidad moral. Yo digo que en Perú incapacidad moral es cualquier cosa, por eso es que están tratando hace rato de especificar, de dar un concepto de qué es incapacidad moral exactamente, pero es cualquier cosa. Y si ustedes me preguntan si podría caber o no el concepto en este caso, pues no sé, pero uno lee que sí, que hay unos que dicen que sí, otros que no. Dice, no, es que tú pusiste ministros del gabinete que están investigados, hay otros que fueron guerrilleros, hay otros, eso ya te cataloga como inmoral o que no eres capaz moralmente. Puede ser, no sé, me imagino que si se lograron los votos, eso podría pasar. Pero, consultando, preguntando, pensar que existen 87 votos para sacar al presidente en este momento no parece tan factible. Es cierto que se han venido volteando algunas personas, han venido criticando incluso de partidos de izquierda como de Juntos por el Perú, algunos de los nombramientos del presidente, y podría haber que cambien algunos de opinión. Tampoco es tan claro que realmente 2/3 partes del Congreso vayan a estar en contra de Pedro Castillo, por lo menos en el corto plazo, por lo menos en el corto plazo. Entonces, por eso dejo todos los escenarios con los votos que se necesitan y todo queda abierto a una cantidad de posibilidades. Entonces, yo no me puedo jugar con escenario, no me lo puedo jugar. Creo que las puertas y las posibilidades están abiertas. Ayer escuchamos pues a Bellido, escuchamos a Frankie, hemos escuchado al presidente y pues por ahora, digamos, el que pensaba, no, es que se le va a ir cayendo el gabinete y él va a cambiar y de pronto renuncian, eso no se ve que vaya a pasar en el corto plazo. Entonces, pues el Congreso va a tener que tomar una decisión. Y bueno, eso va a tomar un tiempo. Entonces, la ley dice que hay 30 días para dar el voto de confianza al gabinete, o sea que vamos a tener más o menos hasta el, ¿qué? 28 de agosto para tener esa decisión, pero creo que las cosas están bastante abiertas. En el corto plazo hay algo súper clave y es Julio Velarde. Julio Velarde, pues es el ancla para los mercados en general. Todo el mundo quisiera que se quedara Julio Velarde. Yo en lo personal, por supuesto, también. Y habrá que ver qué sucede, ¿no? con esto. De todas maneras, pues más allá de Julio Velarde o no Julio Velarde, pues de nuevo, es muy importante las políticas puntuales, las propuestas puntuales y cómo va a ser la interacción Congreso-Ejecutivo. Yo digo, a título muy personal, cuando hablo de política, no represento a Credicop, no represento a ninguno de mis jefes, ellos pueden pensar diferente, esto es muy complicado, pero yo digo, pues una cosa es un ministro de finanzas, una cosa es el presidente del Banco Central, ellos pueden tener un view y pueden tratar de evitar cosas muy, digamos, extremas, radicales en un momento dado, pero ellos son un elemento más de todo un engranaje, ¿no?
y al final pues es el presidente el que define la política pública y al final la política económica de alguna manera también, más allá pues de la política monetaria. Entonces pues es una realidad. Lo de Velarde sería bastante favorable si era que sí, no sé si vaya a decir que sí, creo que él habrá puesto bastantes condiciones para quedarse. Eh, Dicho eso, creo que vamos a tener que esperar documentos como el marco multianual para entender exactamente qué es lo que está viendo el gobierno como un todo en materia fiscal, en materia de crecimiento, cómo va a financiar esos gastos que quiere y en definitiva, qué es lo que quieren hacer con estos monopolios y con la minería. Mientras tanto, incertidumbre, volatilidad y a la espera de lo que pueda pasar con esto. De nuevo, yo quisiera decirles más cosas, de hecho no me atrevo a hacerlo, eh, eh, porque uno puede tener muchos pensamientos, pero pues la verdad, el mayor miedo que uno le puede dar sinceramente como analista es meterle corazón a esto, como dicen, wishful thinking, ¿no? Meterle deseo al análisis y no puede. La verdad es que creo que la incertidumbre va a permanecer. Yo creo que estas cosas no se van a solucionar tan rápido como de pronto uno quisiera, o sea, sea lo uno, un escenario, o el segundo, o el tercero, que esto sea rápido, no tiene cara de ser rápido, y todos tienen que cuidarse las espaldas. El uno sabe que lo pueden vacar, el otro sabe que lo pueden disolver, ¿no? Entonces es un juego político, yo digo que en este momento pues esto es como House of Cards, ¿no? Todo el mundo mirando a ver qué pieza el ajedrez mueve, de tal manera que esto no vaya a terminar en algo muy, muy complicado. Eh, Confiemos en que realmente cosas como lo que dijo el presidente de no nacionalizaciones, no control de cambios y no saltarse las vías legales, confiemos en que eso se va a dar. Yo creo que, digamos, el mensaje de él y el de Frankie han sido muy claros en ese sentido. Eh, entonces, si eso llega a pasar, pues hay una realidad y es que el proceso constitucional incluso sería difícil de hacer porque el Congreso, la mayoría no está de acuerdo con él. Ahora, si el proceso se da, es un proceso muy largo, puede tardar perfectamente 2 años, y eso lo hemos hablado con expertos. Pero entonces, más allá de todos estos conceptos de lo legal, del tema constitucional, del tema de control de cambios y demás, todo esto, más allá de todo esto, pues el entorno es de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre. Y en ese orden de ideas, pues mientras esa incertidumbre permanezca, difícilmente en particular vamos a pensar en una gran inversión llegando al Perú, por ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, es más ideas sueltas que uno envía, simplemente dejo los escenarios sobre la mesa y pues incertidumbre va a estar ahí. Creo que en los próximos 20 días deberíamos tener algo más de claridad. Ahora sí cierro la presentación. Para variar me demoré un poco más de lo que habíamos planeado, pero bueno, la verdad es que este cierre de Perú me tomó mucho tiempo. Simplemente, como digo, es más dejar elementos sobre la mesa del escenario, de los potenciales escenarios que pueden pasar y de pronto que cada uno de ustedes vaya armando un poco sus ideas acerca de las posibilidades que se vienen hacia adelante. Eh, Voy a responder un par de preguntas. Yo a las 11 en punto tengo que irme. Les agradezco nuevamente mucho el tiempo. Eh, Preguntas. ¿Qué esperas pueda suceder cuando la Fed empiece a subir tasas y baje el ritmo de compras de bonos? Yo creo que efectivamente el mayor temor del que el mercado tiene con respecto a esto es que vaya a haber algo como el 2013, ¿no? Y entonces que caen los commodities, caen los emergentes, todo se vuelve añicos. Sin embargo, discutiéndolo incluso con nuestro equipo de estrategia, creo que esta vez va a ser un poco diferente. Probablemente eso implique, como bien decía al principio, que los commodities ya no suben mucho más, que los mercados emergentes pues tienen alguna presión, pero la gran diferencia del tapering de ahora con el de hace unos años es que el mundo emergente va a estar en un proceso de reaceleración de la economía e incluso son los mercados emergentes los que van a ir como a consolidar la recuperación económica global el próximo año. Entonces yo creo que esta vez es algo diferente en ese sentido. Creo que la Reserva Federal además va a ser muy cuidadosa en la forma en cómo lo hace. Y en ese sentido, de nuevo, creo que vamos a tener sí volatilidad, pero no el efecto de hace unos años. Yo creo que
va a seguir siendo constructivo, sobre todo el tema de crecimiento económico hacia adelante, y vamos a estar en un proceso de recuperación de emergentes que creo que va a ser favorable. Entonces, creo que limita, más que otra cosa, limita grandes subidas de precios de activos, pero no necesariamente que tengamos grandes correcciones, más allá de volatilidad usual, digamos, me atrevería a decir. Esta pregunta es muy difícil, de cuánto podría afectar todo el tema de regulación que se está viendo en China en los commodities y crecimiento mundial. Pues yo creo que esto como regulación puntual dirigida a ciertas compañías no debería afectar materialmente, si es que no trasciende y tiene una implicación sobre relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Que eso sí ha venido empezando como a subir otra vez un poquito de tono, ¿no? Empieza a haber unas disputas verbales entre China y Estados Unidos. Yo creo que esa regulación como tal preocupa, pero preocupa como al mercado, ¿no? Que le metan la mano, ¿no? A ciertas empresas y ciertas industrias, eso siempre preocupa, pero sinceramente yo creo que no es algo que impacte a la economía como tal, en general, globalmente. Al final China maneja como ellos quieran todo y China siempre termina creciendo bien. Entonces yo en el crecimiento chino no veo problemas. Me preocupa es que esto pueda trascender e ir más a un problema de relaciones bilaterales o geopolíticas, ¿no? Y ese riesgo siempre está ahí, digamos. Se puso un poco en pausa con la pandemia, pero sabemos que está ahí. Entonces yo creo que es más por ese lado, sinceramente. Por ahora no veo un gran impacto. Eh, ¿Qué tanto la presión en la tasa de cambio en Colombia pudiera estar explicada por incertidumbre política? Yo creo que algo hay, ¿sí? Yo siempre digo que pues uno siempre vive preocupado por algo. Entonces, pues siempre la anécdota que me queda es que cuando gana Iván Duque en el 2018, todos, pues obviamente el país no, porque muchos votaron por Petro, pero el mercado, ¿no? Nosotros, en general, diciendo, qué buena cosa, ahora sí la economía va a arrancar. Yo me acuerdo perfectamente, ustedes también muchos recordarán, los colombianos, que en ese momento entonces uno decía, ahora sí, entonces ¿qué? Vamos a crecer mucho. Y muchos empezaban a decir, 2018. No, pues nos salvamos ahorita, pero ese 2022 va a ser muy complicado. Entonces, con esa actitud, yo creo que es muy complicado realmente que nuestros activos en Colombia puedan como destrabar todo su potencial. Hoy tenemos unas acciones súper baratas, en nuestra opinión han estado muy baratas, siguen muy baratas y tienen gran potencial, y el dólar está muy alto, demasiado alto. Claro, entonces se junta lo del tema social, que al final es político, ¿cierto? Porque entre otras cosas afecta la relación política entre el gobierno y el Congreso y terminan retirando la reforma tributaria. Y a eso sumen lo de Perú y Chile. Entonces, claro, en las conversaciones es natural que a uno le digan, ven, Daniel, y nos va a pasar lo de Perú, y qué tal que nos pase lo de Chile, y entonces viene un cambio en la Constitución. La incertidumbre política siempre va a estar, y más a un año de elecciones. Entonces respondo, sí, creo que hay mucha incertidumbre política también en el tema dólar, pero no necesariamente por la política también solo interna, sino regional. Creo que nos están metiendo una prima de riesgo a todos los países. Ahorita Brasil ha sido como el menos afectado, pero espera y verá cuando el próximo año, ellos tienen creo que elecciones en octubre o noviembre del 22 de presidente, con Lula da Silva liderando encuestas y demás, ¿no? Vamos a ver. Pero digamos es un tema realmente regional. En Perú, ¿cómo conjugas el retiro de fondos a países extranjeros por la crisis política con el ahorro privado que mostraste en la presentación? Probablemente dichos fondos ya no regresen a invertirse en Perú. Gracias, muy buena pregunta. Es que de hecho hay que reconocer que ese tema de ahorro privado no está necesariamente en soles. O sea, cuando uno muestra el ahorro, efectivamente, el ahorro privado es el ahorro privado agregado, y eso está como porcentaje del PIB, pero eso combina todo. Entonces, si yo tengo la plata afuera o la tengo en el país, eso aparece ahí como ahorro. Entonces, el ahorro efectivamente es grande, efectivamente hemos visto salidas. Por el último dato que tengo, no es nuestro, pero salió en algún medio de comunicación, es que han salido de Perú algo así como 14.000 millones de dólares, ¿no? Una cosa bien, bien, bien fuerte de flujos. Y si me preguntas si ese dinero va a volver o no,
O sea, sigue siendo ahorro, muy positivo. Claro, la pregunta es si se va a consumir internamente. Y pues la respuesta es la misma de toda la conversación. Es como, pues depende, ¿no? Que haya una claridad en reglas de juego, que eso es lo más importante para cualquier persona y cualquier empresa, que haya claridad en las reglas de juego. Ahora bien, hay mucho dinero que yo estoy convencido de que se salió ante la posibilidad de que hubiera control de cambios. Ese temor siempre estuvo. Eh, la verdad, nosotros nunca le dimos tanta probabilidad a eso. Seguimos creyendo que es relativamente baja, pero bueno, todo puede pasar, todo puede pasar. Eh, pero, uno diría, entonces esa plata que salió, si el presidente cumple, entonces se devuelve. Yo creo que una parte, pero no toda, claramente. De nuevo, habrá que esperar qué pasa. Reglas de juego. Y lo otro, hay que ver, muy importante, para las personas naturales, bueno, y para las empresas, hay que ver cómo se va a financiar el gasto público. Porque el presidente Castillo lo que ha dicho es básicamente que todo su financiamiento de gasto público va a ser por el sector minero, por el cambio tributario en minería, pero pues pucha, yo no creo que eso dé, ¿sí? Porque es que yo creo que ellos están pensando que hay muchísima plata y no, y no hay tanta como ellos piensan, ¿sí? Entonces habrá que ver qué tipo de impuestos y cosas se empiezan a pensar para otro tipo de sectores y para las personas naturales. Entonces también hay que esperar un poco como esa política tributaria que se va a conformar para ver qué pasa con esos recursos que han venido saliendo. Eh, bueno, no. Sí, gracias, me congelé 4 minutos, pero no, creo que retomé donde exactamente me dijeron con el tema de inflación en Perú. ¿Qué tipo de cambio da el modelo dólar-sol? El modelo fundamental, hoy da 3.55, 3.60. Es el valor con los precios de metales donde están, la balanza comercial como está, las expectativas de crecimiento como están, ¿no? Exento de lo político. Eh, pero tenemos una proyección de tipo de cambio por los lados de 3.90, 95 para fin de año, pues con toda la volatilidad del mundo, ¿no? Y esperando a ver qué posición adoptamos. Obviamente una moderación y un escenario favorable haría, en mi opinión, converger muy rápidamente el tipo de cambio a niveles de 3.80, 3.70, ¿sí? Pero claro, cuando haya total claridad de muchos temas y sobre todo confianza por parte de los inversionistas, en ese caso. Por el contrario, pues, hombre, habrá que esperar cómo se den las cosas, pero el dólar puede seguir subiendo dependiendo de los escenarios que se vayan dando. E incluso estábamos discutiendo ayer con la mesa, lo de Velarde es importante. Si Velarde llegara a decir, no sigo, el dólar se va a seguir subiendo, ¿sí? Por lo menos en el corto plazo. Entonces, eh, pucha, solo escenarios, pero el modelo da como 360. Sí, pero no, allá no vamos a llegar. No vamos a llegar. Bueno, las tres últimas que me llegaron, de hecho, ya las respondí indirectamente. Lo del control de cambios siempre es una posibilidad, pero es que para eso hay que cambiar la ley de la Constitución. La Constitución permite libre movilidad de flujos de capital. Y la ley orgánica del Banco Central no permite intervenciones de ese tipo, tan fuertes. Entonces habría que cambiar ley orgánica y constitución. Entonces ahí les dejo la respuesta. Por eso es que el tema de cambio de constitución es lo más relevante. Eso es. Bueno, muchas gracias. Les agradezco infinitamente y de verdad siempre es un privilegio. En un mes, si todo sale bien, nos veremos y comentaremos a ver sobre todos esos desarrollos, cómo vamos y cómo van nuestras proyecciones. Un abrazo grande, espero haya sido útil. Cuídense mucho. Chao, chao.